se nos pide que busquemos el término general a sub n para la secuencia geométrica donde un sub 5 es igual a 2, y un sub 8 es igual a 2,27. Mirando nuestras fórmulas a continuación, observe para encontrar la fórmula para una sub n, necesitamos uno secundario, el primer término, así como la razón común r. En este caso, tampoco tenemos, y tampoco podemos usar esta fórmula aquí para encontrar la razón común r porque no tenemos dos términos consecutivos en la secuencia. Entonces, en este video, determinaremos la fórmula para una sub n configurando y resolviendo un sistema de ecuaciones. Entonces, la fórmula para un sub n es igual a un sub 1 vez r elevado a la potencia de n-1. Y se nos da que un sub 5 es igual a 2, y un sub 8 es igual a 2,27. Ahora formaremos dos ecuaciones usando estos dos términos de la secuencia. Usando un sub 5 es igual a 2, sustituiremos 2 por un sub n y 5 por n. Realizar la sustitución nos da 2 iguales, un sub 1 multiplicado por la potencia de 5 menos 1, que es 4. Y ahora formaremos una ecuación usando un sub 8 igual a 2,27, que es 2 dividido por 27 igual a un sub 1 vez r. Elevado a la potencia de 8 menos 1, que es 7. Y ahora resolvamos el sistema de ecuaciones usando la sustitución. Resolvamos esta primera ecuación para un sub dividiendo ambos lados entre r y el cuarto, lo que nos da un sub 1 es igual a 2 dividido por r al cuarto. Ahora que sabemos que un sub 1 es igual a 2 dividido por r al cuarto, podemos sustituir 2 divididos por r por el cuarto por uno secundario en la segunda ecuación. Esto nos dará una ecuación con una desconocida. Realizar la sustitución nos da 2 divididos entre 27 es igual a 1 sub, que es 2 dividido por r al cuarto, multiplicado por r hasta el séptimo. Escribamos eso como r al séptimo sobre 1. Tenga en cuenta que podemos simplificar aquí. Hay 4 factores de r en común entre el numerador y el denominador. R al cuarto se simplifica a 1, y r al séptimo se simplifica a r al tercero. Entonces ahora tenemos la ecuación 2,27. Es igual a 2r al cubo. Normalmente, dividiríamos por 2, pero como tenemos una fracción a la izquierda, multipliquemos ambos lados de la ecuación por 1 2. Observe en el lado derecho, los dos se simplifican a unos, dejándonos con r al cubo. Tenemos r cubos iguales en el lado izquierdo, los dos también se simplifican a 1, dejándonos con 1,27. Entonces, para resolver r, ahora deshacemos el cubo tomando la raíz cúbica de ambos lados o elevando ambos lados a la potencia de 1,3. Tomemos la raíz cúbica de ambos lados. La raíz cúbica de r al cubo es r. Y dado que 1 es igual a 1 al cubo, y 27 es igual a 3 al cubo, la raíz cúbica de 1,27 es 1,3. Y ahora volveremos y sustituiremos r en nuestra ecuación por una sub n. Ahora sabemos que una sub n es igual a una sub 1 vez 1,3. Elevado a la potencia de n-1. Y ahora necesitamos usar un sub 5 o un sub 8 para determinar un sub 1. Sigamos adelante y usemos un sub 5 igual a 2 para encontrar un sub 1. Así que sustituiremos 2 por un sub n y 5 por n, lo que nos da 2 iguales a un sub 1 multiplicado por 1,3 a la potencia de 5 menos 1, que es 4. 1,3 a la cuarta es igual a 1,81, dándonos 2 iguales un sub 1 por 1,81. Para resolver uno secundario, ahora multiplicamos ambos lados por 81. Observe que en el lado derecho, los 81 se simplifican a 1, dejándonos con un sub 1 por 1 o 1 por debajo. Y en el lado izquierdo, 81 por 2 es 162. Y ahora que conocemos un sub 1, sabemos que la fórmula para un sub n es igual a un sub 1, que es 162 veces r, que sabemos que es 1,3. Elevado a la potencia de n-1. Espero que hayas encontrado esto útil.